El tema de esta noche es Caleb, la fe que obtiene lo que pide. La fe que obtiene lo que pide o lo que anhela, lo que desea. La idea es que si nosotros tenemos fe y está dentro del plan y el propósito del Señor, el Señor se agradará darnos los deseos que den gloria a su nombre conforme a nuestro corazón. Así que Josué, capítulo 14, versos 6 al 15, nos va a dar la historia de Caleb. Josué, capítulo 14, y ahí vamos a ver tres principios de una persona que vive por fe y precisamente por eso Dios responde a su deseo. Josué 14, 6 al 15. También vamos a leer en el capítulo 15, versículos 13 hasta el 17. Primero Josué 14, 6 hasta el 15. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 15, versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: Al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Atsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Atsa por mujer. Oremos. Padre Celestial, henos aquí delante de ti, el Dios de pacto, el Dios de promesas, el Dios que quiere alentar a su pueblo, que ha prometido que tú serás nuestro Dios y que nosotros seremos tu pueblo. Danos fuerza, Señor, danos ánimo, danos espíritu de entendimiento y a la vez de valor
ese espíritu que tú no nos has dado de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio, para nosotros vencer, para nosotros ir adelante en esta vida, para nosotros echar hacia adelante con cada una de las empresas que tengamos conforme a tu voluntad. Padre, inspíranos en la vida de Caleb y ayúdanos a ver a través de él cómo tú nos pides que nos esforcemos y seamos muy valientes. Y ayúdanos a echar hacia adelante confiados en ti, a predicar a Jesucristo y a vivir por fe, no por vista. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En la galería de los hombres de la fe de Hebreos capítulo 11 se encuentran algunos que por la fe conquistaron reinos. Dice el capítulo 11 versículos 33 en adelante del libro de Hebreos. Por la fe fueron que conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Ellos eran de los cuales el mundo no era digno, dice los versículos 38. Y uno de ellos fue Caleb, hijo de Jefone, como aparece en la Biblia, de la tribu de Judá. Caleb era una persona como tú y como yo, un pecador en que la gracia de Dios se mostró. Y el libro de Josué nos cuenta las victorias militares del pueblo de Israel bajo el mando de Josué, el sucesor de Moisés. De eso es que trata el libro de Josué. Todas las victorias que el pueblo al entrar en la tierra prometida tuvo que hacer para conquistar. Y eso es lo mismo que nos pasa a ti y a mí con las luchas nuestras de cada día. Todos los días tenemos que luchar contra enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra ejércitos, contra poderes gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y la mayoría de todas esas luchas tienen que ver con argumentos, con ladrillos que se arman en contra del conocimiento de Dios. No es tanto cosas que están en el aire, como ideas, elementos contrarios a Jesucristo que están y que nosotros tenemos que luchar. Ideas de que nosotros somos lo que tenemos que lucir y nosotros somos el centro de lo que queremos ser, que nosotros somos lo que tenemos que disfrutar por nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios. Ideas contra esas son ejércitos enemigos que tenemos que luchar, contra fortificaciones, contra argumentos que se levantan contra lo que Dios nos ha dicho. Y en medio de esas cosas es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Está tu corazón apoyado en el Señor? ¿Está tu corazón como estuvo el de Caleb? Desde Josué 1 hasta el capítulo número 12, nosotros podemos ver todas las conquistas que hizo Josué, el pueblo de Dios. Vemos la conquista que hizo en Jericó. Vimos la conquista que él hizo contra esos ejércitos, 5 reyes que se armaron en contra de Josué y del pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21 comienzan a distribuirse la tierra en heredad. Y esa tierra se estaba dividiendo por conquista que ellos fueran a hacer. Las 12 tribus se comenzaron a dividir las tierras y se hacía de una manera un método de asignación en presencia de un número selecto de superintendentes nombrados en el capítulo número 34 de Números. No vayan allá, los versículos 16 al 29, habían representantes de cada tribu donde en la ciudad de Gilgal iban a distribuirse quién le iba a tocar cada tierra. Y el método por el cual se dividían esas tierras era el método de suertes.
si pudiéramos, qué método se utilizaba en las suertes. No ha sido explícito dónde pudiera ser, pero pudiera ser como alguien tenía siempre una especie de dados. No importa el método que se haya utilizado. El caso es que se distribuían las tribus y los lugares donde le iba a corresponder cada tribu por un método de suertes. Y en eso, cuando se acercan los de Judá, en el capítulo número 14, los versículos número 6, nos dice que Caleb junta a los grupos de Judá y se acerca en ese centro de distribución, y con humildad él lo que quiere decirle: Josué, yo tengo que hablar contigo. Yo sé que hay un método de distribución por el cual se hacen las cosas, pero yo quiero decirte lo que Dios había dicho y lo que en base a eso yo te quiero pedir. Yo quiero que este monte, esta área, no sea por suertes, sino por la asignación que Dios me había dicho. Así que en ese campamento aparece Caleb hablando a Josué, y yo quiero que nosotros veamos 3 principios, si el tiempo nos ayuda, a ver, de una persona de fe, de una persona que confía en Dios y de una persona que echa hacia adelante en el nombre del Señor. Esos 3 principios son que, en primer lugar, se apoya en Dios y en su palabra. Se apoya en Dios y en su palabra. ¿Y dónde usted lo ve? Vamos al capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y el versículo 9 dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. El hombre y la mujer de fe se apoya en lo que Dios dijo. Se apoya en lo que Dios dijo. Caleb no podía presumir: a mí me parece que hay que darme ese monte. Él no puede basarse en eso, porque cuando el hombre actúa con la testarudez, con la tosudez, con lo cerrado que es, en sus opiniones, siempre sale presunción, siempre sale algo mal, porque nosotros no podemos ser nosotros los dueños de nuestras propias decisiones por inventar. No podemos hacerlo. Él se basó en lo que Dios había dicho. Y observa, hermano, dónde era que residía, y se basaba la visión que él tenía para el deseo de ejecutar y batallar. Observa cómo él dice, el Señor dijo. Mira el versículo 6. Tú sabes lo que Jehová dijo. Mira el versículo 9. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Mira cómo dice el versículo 10. Como él dijo. Mira cómo dice el versículo 12. Dame ahora este monte del cual habló Jehová. Mira cómo dice el capítulo 15, versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos conforme al mandamiento de Jehová. Era conforme a lo que Dios había dicho, y el hombre de Dios se mueve conforme a lo que Dios dice. No puede ser basado en su... Ni siquiera lo voy a decir. Es tan grosero lo que pasó por mi mente, lo que hace un hombre cuando no se basa en lo que Dios dice para tomar una decisión.
El hombre, la mujer de Dios, de fe, no se mueve, no actúa sin buscar el rostro de Dios, sin buscar lo que dice Dios en su palabra, sin su dirección. Pero aquí no fue su palabra, no estaban las cosas todavía escritas, había una parte escrita, pero no toda. Sin embargo, lo que para el cristiano tiene que ser es lo que la palabra de Dios dice, y es a través de ella que tiene que buscar la voluntad de Dios para su corazón, principios para su alma. Él no puede ir a la universidad, él no puede ir para el colegio, él no puede ir para el trabajo, él no puede salir de ahí sin escuchar lo que Dios quiere decirle en ese día. ¿Y qué tan atrevidos somos cuando lo hacemos? ¿Quién ha dicho que vamos a prosperar? Y qué misericordioso es Dios, que muchas veces nos hace que pasemos como un niño como soy, que pasa la autopista de las Américas hacia el otro lado y piensa que fue por ella que logró llegar hasta el otro lado. ¡Qué atrevimiento de parte nuestra! Separados de Cristo nada podemos hacer. Él sabe que los impíos inconversos actúan por los deseos de su corazón. Pero el cristiano debe apoyarse en la ley de Dios, meditar de día y de noche, y de ahí sacar las verdades, los principios que guíen su corazón. Vayan conmigo al Salmo 119. El pastor Castillo estuvo mencionando eso esta mañana. Y hay muchos principios de ahí que todavía podemos seguir sacando. Salmo 119, versículos 1 al 3. Bienaventurados, dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículos 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Del Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón. ¿Dónde es que lo he puesto? En el asiento de las emociones, en el asiento de los pensamientos, en el asiento de la voluntad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré. Volveré a pensar en él cuando me haya levantado. Volveré a pensar en él cuando esté o atendiendo clientes, o vendiendo pintura, o cortando la grama, o haciendo cualquier cosa. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es que el gobierno de la mañana está más interesante. Si yo voy a escuchar, porque no podemos estar desactualizados ni nada de eso, yo no le quito nada a usted quiera hacer eso. Pero lo que va a estar anclada mi alma es en los mandamientos del Señor. Y es a través de ellos que yo voy a filtrar todo lo que está pasando y todo lo que va a ocurrir. Los inconversos se apoyan en su propia opinión. Los supersticiosos se apoyan en sus cábalas, sus sueños, sus visiones, sus amuletos. Y nosotros no dudamos que el Espíritu Santo ponga impresiones en los corazones de las personas. Nunca hemos negado eso. Pero un cristiano jamás va a vivir de visiones, jamás va a vivir de sueños, jamás va a vivir de pensamientos, ni lo que la pata me dijo en ese día. Él va a vivir de la palabra de Dios y es de esa que él va a vivir. El hombre y la mujer de fe se basa en esto. Como Jehová me ha dicho. Y así fue que agarró eso Caleb y podía moverse hacia adelante. ¿Dónde se encuentra que es la palabra de Dios? En el Salmo primero, de día y de noche. En Josué mismo le dijo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Capítulo 1, versículo 8 y 9. En Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
para una persona que quiere de verdad conocer la voluntad de Dios para su vida, para moverse, que no quiere moverse sin que la nube se haya movido del lugar, que no se atreva para hacer sin que la columna de fuego se mueva en la noche. Esa persona, sus devocionales no van a ser rutinarios, no van a ser para salir del paso. Él está buscando a su Señor en ese devocional, y él no va a salir de ahí hasta que no encuentre lo que Dios quiere decirle para su vida. Para señalar con el dedo, cuando él leyó el pasaje de la Biblia, cuando buscó Alza tus ojos, cuando buscó Cumbres con Oswald Chambers, cuando buscó manantiales en el desierto, cuando buscó cualquier tipo de cosa, él fue a la palabra de Dios, buscó lo que ella quería decirle, y con el dedo de fe le puso la mano y dijo: esto es para mí. Esto es lo que el Señor me dijo. No siempre será lo agradable, no siempre será lo mejor, pero según el pensamiento de nosotros, como las medicinas. Pero eso fue lo que nos dice. Él o ella sabe que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que él alimenta su fe en la palabra y se apacienta en su fidelidad. Él busca lo posible de venir a la casa de Dios y prestar atención, como dijo el pastor Castillo, no para olvidarse en el espejo conforme a lo que él vio. Él busca el rostro de Dios, y buscando el rostro de Dios, él está diciendo: Señor, yo te he orado porque tú me hables a través de ese predicador, y yo estaré con mi canasta esperando a ver lo que tú tienes para mi vida. Y como el Salmo, él dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Así que Caleb se apoya en Dios y en su palabra. Él sabe el Dios que tiene, él sabe el Dios tan grande que posee. Él conoce y él medita en los atributos del Dios que él tiene. Y él dice: fue el Señor que me dijo eso, y es por eso que yo voy hacia adelante. No siempre y tan claro es lo que Dios quiere decirnos para nuestras vidas. A veces tenemos que leer y leer y volver a leer, y algunas veces nos pasa que, habiendo leído, ¿por qué me salió esta lectura en esta ocasión? ¿Qué Dios quiere decirme con eso? Y así como la bruma, así como la neblina aparece muchas veces en horas de la mañana y va saliendo, va saliendo, va saliendo hasta que desaparece, y llega el mediodía o llega la tarde o llega un momento y uno se da cuenta, como Jeremías, que esto fue palabra de Dios cuando se acerca la circunstancia. Para esto era que el Señor me estaba guiando, para esto era que el Señor me estaba dirigiendo. Es por fe y no por vista. Pero esa fe jamás se basa en una presunción o tosudez o terquedad, o es que los Salas somos así, es que los Mañones somos así, es que los que sé yo qué somos así. Jamás. Si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Así que vamos con el rostro de Dios cuando alguno de nosotros está enfermo, cuando alguno de nosotros está triste, cuando alguno de nuestros familiares está así. Señor, ¿qué tú tienes para mi vida? Yo estoy buscando tu rostro, yo estoy buscando lo que tú quieres para mi propia vida. Y así como Jesús, si tenemos que levantarnos más temprano, poner el reloj, la alarma, y así, aún siendo muy oscuro, levantarnos y orar y buscar el rostro de Dios y encontrarlo en medio de: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero al igual que David, cuando se aparecieron los filisteos, jamás vamos a deducir cosas. Esto es lo mismo que tenemos que hacer. No, vamos a consultar al Señor. Y algunas veces, en la multitud de consejeros sabios que nos hablen la palabra de Dios, es que lo vamos a buscar. Yo voy a preguntarle
a este hermano que tiene problemas con los impuestos si yo tengo que pagar impuestos? Qué bonito. No, como hablamos en la mañana en la escuela dominical con el hermano José, todos tenemos que ayudarnos porque tenemos puntos ciegos. Tenemos puntos ciegos. Tenemos maneras en las cuales no somos lo mejor y tenemos que aceptar el consejo, buscar la orientación y tratar de corregir lo que a Dios no le agrada. La iglesia no es un club de perfectos, es un hospital donde estamos siendo sanados todos y donde nos necesitamos todos y donde debemos funcionar para la gloria de Cristo. En segundo lugar, el hombre de Dios como Caleb sigue y pone sus ojos en el Señor. O sea, él sigue al Señor y pone a Dios en medio de sus problemas. Nosotros podemos ver el versículo 8. Josué capítulo 14, versículo 8. Catorce, 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 9. Por cuanto, en la última parte, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 2. Quizás Jehová esté conmigo, porque tú oíste aquel día que los naceos están allí. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él sabía, él estaba consciente. Y el versículo 14, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová su Dios. Todos esos pasajes, añádelen a eso que no tenemos el tiempo, Números 14, 24 y Deuteronomio 1, 36, repiten lo mismo, que él había seguido a Jehová su Dios, cumplidamente, él lo había seguido. Y la idea era que donde el Señor estaba dirigiendo y moviéndose, él estaba detrás, y ponía siempre a Dios delante de él. Esa es la idea. En el versículo 12 nosotros vemos que él está consciente de los problemas y el peligro. El verdadero hombre de Dios no es un iluso. Él sabe que había gigantes, él sabe que había problemas, él sabe que había dificultades, pero él ponía a Dios en medio de los problemas y los miraba a través de él. Por eso cumplía detrás del Señor. Matthew Henry dice: no era vanagloria hablar de ese modo. Él puede declarar muy agradecido al Señor y para testimonio de otros lo que Él ha hecho por ellos. Él estuvo, para los que no conocían esa historia, en Números capítulo 13, versículos 25 al 33. Él estuvo como espía para reconocer la tierra donde se iba a entrar. Se eligieron 12 espías y ellos fueron a reconocer la tierra que se iba a entrar. Yo quiero que vayan a Números capítulo 13 para que se den cuenta. No vamos a tratarlo con profundidad, sino sencillamente para ver los principios, cómo él desde ahí estaba siguiendo al Señor y ponía a Dios en medio de los problemas que se le avecinaban. Él no era un iluso. Desde que él estuvo como espía enviado por Josué,
en el capítulo 13, cuando se envían los espías, ellos dan un reporte. Y los versículos 25 dice: volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Por causa del tiempo no tenemos que, vamos a saltar, y dice el versículo 28: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anat, esos eran los gigantes. En Números 13:29, Amalek habita en el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. En Números 13:29, le pintaron de negro todo el hecho, todas las circunstancias. Ay, pero eso está horrible. Entrar en esa tierra. ¿Y cómo? Y tú tienes dinero para combatir, tú tienes dinero para entrarle a eso. ¿Qué hizo Caleb? ¿Era cierto todo eso? Sí, pero ¿qué dice el versículo 30? Caleb hace llamar al pueblo delante de Moisés y le dice: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿De dónde se basaba él eso? De lo que Dios había dicho. Vean el capítulo 13, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: envían tus hombres para que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Qué sigue a partir de ahí? El versículo 1, el versículo 2. La cual yo doy. Yo se la estoy dando. Yo se las entrego. Envía solamente espías para que lo reconozcan, pero ya eso está dado. Ya. Era cierto que habían dificultades. Sí, habían dificultades. Pero Dios había prometido que se la iba a dar. Y en base a eso, Él tiene y habla a favor de esas cosas. Vean conmigo el capítulo 14 de ese mismo Números, versículos 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Era una señal de duelo, de luto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. La fe compara con lo que Dios es y con lo que Dios dice, y le sigue detrás. Sigue en pos de Dios. ¿Cuántos calculadores? ¿Cuánta gente práctica hay entre nosotros? Queremos felicitarlos. Y no es que no debamos calcular el costo, pero si Dios lo ha dicho, yo no puedo dejar que mi alma vague sin control. Yo debo ejercer fe, pues como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que premia, que galardona, que da premios a los que le buscan. No lo buscamos por los premios, pero sabemos que tenemos desde calles de oro, desde todos lugares, y lo mejor de todo, Cristo mismo como regalo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Si es necesario para nuestra vida, nos será dado. Se nos dará calzado, se nos dará vestido, se nos dará lo que sea necesario. Y como sus días, así será su fortaleza. Spurgeon dice: vivir por fe es mucho más seguro, infinitamente más feliz que vivir de sentimientos o de las obras. Vivir unido a Cristo y sacar de Él fortaleza es más abundante, más agradable y más sagrado. Termina la cita.
Si 2 Corintios 5, 7 dice que es por fe que andamos, no por vista. Y como Moisés, tenemos en Hebreos 11, 26, tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Caleb estaba cumpliendo detrás del Señor, cumpliendo en pos del Señor. Pero tú no estás viendo, Caleb, espérate un momento, tú no estás viendo a esos gigantes que no te dejan adelantar al camino. No, espérate, yo estoy mirando es el que está en el medio de esos gigantes. Es a ese que yo lo estoy mirando, ese que me dijo que adelante, y ese en el que yo confío, que me dijo que vamos a llegar al otro lado, y yo voy con él. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas. 2 Corintios 4, 18. Tenemos que decidir como un ave si vamos a volar en alas de fe o si vamos a caminar por la vista, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. ¿Es por fe o es por vista? Y fe no quiere decir un salto al vacío. Fe quiere decir un salto basado en la palabra de Dios y en el Dios que lo promete. Porque creer es también pensar. Creer es también pensar. Creer es pensar que si Él está alimentando pájaros y flores día tras día, y no son padres, Él no es padre ni de las flores ni de las aves, sino el Padre nuestro, no nos va a dejar sin lo que sea necesario para seguir hacia adelante. Tan prácticos que somos. Pero Pablo dijo que era por fe para que la promesa fuese segura. ¿Qué más seguro según la palabra de Dios? Lo más seguro es la fe, no la vista. Los otros espías vieron a los gigantes. Caleb los vio, pero vio al Dios que tenía, y al ponerlos al lado, todos esos gigantes eran unos enanos. Has puesto a Dios en medio de tus problemas. Dime cuáles son los gigantes que tú tienes en esta vida. Dime cuáles son los gigantes que te están haciendo medrar, detener, y estás viendo las murallas que llegan hasta el cielo. Lo que Dios ha dicho es: por fe cayeron los muros de Jericó. Has puesto a Dios en medio de tus problemas. Como alguien escriba, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Solamente en varias citas aparecen. Solamente las voy a mencionar. David en 1 Samuel 17 habló de Goliat. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que ataque a los ejércitos de Israel? Y todo el mundo con miedo. Pero para David eso era nada. Él puso a Dios y puso al gigante. Es un enano. O como hace en 2 de Crónicas 14:1. 2 de Crónicas 14:11, perdón, no vamos a buscarlo. Para ti no hay ningún problema en ayudar al que tiene fuerzas y al que no tiene ningunas. O como el Salmo 18, 31 al 34, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. O como el Salmo 27, 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No seamos ilusos, hermanos. Como yo le estaba contando a algunas personas, hay veces, a todos nos pasa, los que conocen pelota saben de eso, que la pelota se nos enreda en el guante y en la bola, y la bola se nos cae. Y le estamos buscando por un lado y le estamos buscando por el otro. Todos somos iguales. Nos pasa eso, nos desajustamos, vienen problemas, vienen circunstancias, la planta de emergencia no sube con igual situación. Y nos atemorizamos con un examen, con una exposición ante el profesor, con una práctica que no puedo entregar, con una circunstancia de trabajo, con algún trabajo que tenía que entregar y no puedo, con alguna deuda que tengo que llegar hasta ahí y que se está venciendo y no puedo más sostener. La situación se está poniendo difícil, se está apretando por todos lados. Pero cuando hablan
todo el pueblo de apedrear y llorar, David se fortaleció en Jehová, su Dios. Es ahí como cuando la esposa de Lutero, que lo mencionó el pastor Castillo, se vistió de luto, como si Dios se hubiera muerto. A veces se nos pasa eso, a todos nos pasa. Hay veces que la situación, como dice el apóstol Pablo, está de una manera contradicida, en apuros, mas no desesperado, y todas esas paradojas en medio de ellas. Pero nosotros andamos por fe, no por vista. Estamos viendo al invisible, y las cosas que no se ven, los valores del reino, esos son el reino de Dios, y su justicia está muy ligado con las pinturas que vendemos, con los negocios de comida que hacemos, con las enseñanzas de clase que damos, con los trabajos de computadora que hacemos. Con cada una de las circunstancias de esa está ligado la situación de que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60. Porque sabemos que si Jehová no edificare la casa, como dice el Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Oh hermano, casi finalizando 1 Corintios 15:58 dice: así que hermanos, trabajen sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. Parece que es en vano. Y algunas veces nos desalentamos. Algunas veces, como Moisés, se nos carga el ejército de las quejas. Y algunas veces, por momentos, pudiera ser que también, como Elías, pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos el celo por Jehová. Y Dios nos recuerda: yo estoy en control. Yo tengo miles de personas que no se han arrodillado a Baal, y yo tengo ungido a fulano y a perencejo. ¿Qué haces tú aquí, Elías? Devuélvete. La fe honra a Dios, y Dios honra la fe. Dice Agustín: la fe es creer lo que no vemos, y la recompensa de fe consiste en ver lo que creemos. Termino con estas palabras. No voy a decir el tercer punto, seguirá para otro. Has ejercido fe. Has apoyado a Dios y te has apoyado a Dios y sus promesas. No es la fe la que salva, es Cristo por medio de la fe. Un puente roto caerá, no importa la fe que tú tengas. Un puente sólido no caerá, y pasarás aunque pienses que no resistes. Sus promesas siempre firmes son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. No es presunción, no es por tu carita linda, no es porque hasta ahora te ha funcionado. Es porque dependes de Dios y en el nombre de Él decides avanzar. En el próximo mensaje vamos a ver cómo el hombre de Dios en la figura de Caleb continúa y hace. Vamos a ver que es un hombre que actúa puesto los ojos en Jesús. Y vamos a ver que es un hombre que recompensa, recibe con recompensa lo que se ha planificado. Yo no sé cómo tú piensas salir esta semana. Yo no quiero salir sin la nube. No quiero salir sin la columna de fuego. No quiero salir sin la presencia de Dios esta semana. No quiero salir ni siquiera en la puerta de ahí afuera sin la presencia de Dios. Yo quiero seguir hacia adelante. Yo quiero cumplir delante de Dios. Yo quiero agradarle a Él. No porque crea que eso me va a ganar puntos, sino porque como Pedro reconozco: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A ti que no conoces a Jesús, a ti que has tenido la osadía de vivir para ti durante todos estos días, necesitas urgentemente a Jesucristo. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Caleb dijo: yo cumplí
en pos de Jehová. Que así sea contigo y conmigo. Oremos. Oh Padre, cuánto nos faltan para vivir por fe y no por vista. Señor, nos enreda el mundo, nos hace pensar que son cosas más seguras, nos hace pensar que como hemos funcionado hasta ahora nos va a seguir yendo bien. Pero Padre, queremos venir delante de ti y decirte que te necesitamos, Señor, que sin ti no queremos salir hacia adelante, que queremos buscar tu rostro, que nos arrepentimos de haber sido sabios en nuestra propia opinión, que queremos tu guía y tu dirección para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros hermanos, para todos a quienes tú llamares. Padre, mira esta semana que inicia. No nos dejes desviarnos de tus mandamientos. Ayúdanos a buscar tu rostro y seguir como ovejas detrás del pastor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oyendo su voz, avanzando y caminando, poniéndolo a Él en medio de las tormentas de la vida, puestos los ojos en Jesús, el amor, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. No es fácil. Ayúdanos a hablar a nuestra alma, no dejarla que vague sin control, que quede presa del temor, de la ansiedad, de las preocupaciones. Tú conoces nuestra condición. Te acuerdas de que somos polvo. El Señor Jesús entiende nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh Padre, recibe los sacrificios y la intercesión de tu Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros. No nos mires conforme a nuestros pecados. Míranos conforme a la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, Señor. Guíanos. Haznos instrumentos, sal y luz de objetos y galardón de tu gracia en esta semana. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias.